El enemigo no siempre viste de civil, no siempre se esconde en callejones oscuros, ni usa pasamontañas para ocultar su rostro. A veces, el enemigo duerme en los cuarteles, jura defender la patria ante la bandera y porta el uniforme que debería representar nuestra última línea de defensa. Hoy, miércoles 8 de abril de 2026, el Ecuador no solo despierta con frío, despierta con un golpe de realidad tan devastador que hace crujir los cimientos de la institucionalidad. Se confirma la metástasis. El crimen organizado no solo está afuera, ha perforado el corazón mismo de nuestras fuerzas de seguridad. Lo que estamos viviendo es una traición en cadena, un sabotaje desde las entrañas del Estado que nos deja a merced de la violencia más cruda. En una operación relámpago denominada Gran Fortaleza 1, ejecutada bajo el manto de la madrugada, las autoridades han desarticulado una red criminal que no solo operaba bajo la sombra de la ilegalidad, sino bajo el amparo de insignias oficiales que fueron manchadas con el barro de la corrupción. 16 personas han sido capturadas en un despliegue táctico sin precedentes que abarcó 8 provincias. Pero la cifra que hace sangrar la poca confianza ciudadana que quedaba es esta. Entre los detenidos se encuentran 5 policías y 3 militares en servicio activo, servidores que ayer patrullaban nuestras calles, que recibían un sueldo del Estado y que hoy se sientan en el banquillo de los acusados como vulgares peones de las mafias. Esto no es un error de procedimiento, es una entrega total de la soberanía al mejor postor. Escuchen bien, porque los nombres de quienes traicionaron su juramento ya no son un secreto. La deshonra tiene rostro, rango y apellido. Los servidores policiales procesados son los sargentos segundos Cristian Paul G. y Yuri Fernando P., los cabos segundos Carlos R. y Luis Cirilo R., y el policía Rommel de junto a ellos. La vergüenza alcanza las filas militares con la detención del sargento segundo Pablo Vladimir G., el cabo Wilson Patricio Y. y el sargento en servicio pasivo Guillermo Eduardo C.H. No son casos aislados, no son manzanas podridas. Es una estructura logística que trabajaba con precisión quirúrgica para fortalecer a los carteles que desangran al país. Cada uno de ellos usó su conocimiento táctico y su acceso a información privilegiada para pavimentar el camino del crimen. ¿Qué hacían estos uniformados mientras el país exige seguridad a gritos? Según las investigaciones lideradas por la Fiscalía General del Estado y el Centro Nacional de Inteligencia, esta estructura era el motor financiero y el brazo logístico de las mafias. Se dedicaban al tráfico, desvío y uso indebido de hidrocarburos. No eran simples ladrones de combustible, eran los facilitadores que alimentaban las economías criminales que hoy tienen a Ecuador de rodillas. El combustible desviado, ese oro negro que le pertenece a todos los ecuatorianos, no solo servía para mover cargamentos de cocaína por las rutas fluviales y terrestres, sino para financiar el armamento de guerra que luego se usa contra los mismos ciudadanos. Cada galón desviado por estos uniformados era una bala más en el pecho de la seguridad nacional. El negocio era redondo, usaban la logística del Estado para destruir al Estado. El operativo Gran Fortaleza 1 no fue un evento al azar. Fue una cacería simultánea que golpeó los centros neurálgicos de Guayas, Pichincha, Santo Domingo de los Sáchilas, Los Ríos, Santa Elena, El Oro, Orellana y Esmeraldas. En los allanamientos se incautaron dispositivos móviles que son minas de oro de información, documentos que comprometen a altos mandos y evidencias que revelan una conexión sistemática y profunda con bandas que operan sin control en los puertos y fronteras. La corrupción no era un fallo accidental, era el sistema mismo funcionando con eficiencia criminal. Mientras usted hace fila para cargar gasolina o trabaja, para llegar a fin de mes estos sujetos movían millones en combustible para que las lanchas rápidas del narco nunca se detuvieran. Mientras esta purga interna ocurría en las ciudades principales, la violencia en las calles de Guayas recordaba que la guerra es total.
En el cantón Simón Bolívar, la mañana de este miércoles se tiñó de rojo con un hallazgo macabro. 5 cuerpos acribillados fueron encontrados cerca del sector del Tanque Amarillo. Las víctimas, abandonadas con signos de tortura extrema y múltiples impactos de bala, son el recordatorio brutal de que el control territorial es una carnicería diaria. Lo más inquietante es que, según informes preliminares, los asesinos vestían uniformes similares a los de la policía para secuestrar a sus víctimas. Es el juego de los espejos. Ya no sabemos si el que golpea la puerta viene a salvarnos o a terminarnos. La confusión es el arma más poderosa de los criminales y con uniformados reales implicados en mafias, esa confusión es ahora una sentencia de muerte. Esta situación se suma a la tensión asfixiante que se vive en Manta y toda la provincia de Manabí. Recientemente el operativo Apolo 16 ya había dejado claro que las células criminales están atrincheradas en zonas urbanas, dispuestas a todo por no perder sus rutas de salida al mar. En Manta, la consigna ha sido el uso de la fuerza, pero la pregunta sigue flotando en el aire pesado. ¿Cómo se diseña una estrategia de seguridad cuando el que debe ejecutarla está en la nómina de los tiguerones, los lobos o los choneros? El balance de este primer trimestre de 2026 es aterrador, con más de 1.800 asesinatos a nivel nacional. 1.800 vidas que se convirtieron en estadísticas frías mientras los encargados de protegernos se repartían el botín del combustible y la droga. El ministro del Interior ha tratado de calmar a la opinión pública con discursos de mano dura, asegurando que no habrá rincón donde se escondan. Pero las palabras se las lleva el viento cuando las cárceles siguen siendo centros de mando y las calles siguen siendo cementerios. El país exige una depuración total, una limpieza que no se detenga en los cabos o sargentos, sino que llegue hasta los generales que permitieron que esto pasara. ¿Dónde estaban los controles de confianza? ¿Dónde estaba la inteligencia militar? La respuesta es tan obvia como dolorosa. Estaban mirando hacia otro lado mientras el país se hundía. No se puede combatir el fuego con gasolina, y mucho menos si la gasolina la proveen tus propios soldados. La operación Gran Fortaleza uno es apenas la punta del iceberg de una estructura que ha permeado todas las capas de la sociedad. Mientras los 16 detenidos esperan su audiencia, la ciudadanía observa con indignación cómo los recursos del Estado terminaron fortaleciendo a quienes nos destruyen. Hoy, el uniforme de la patria no solo está manchado de combustible, está manchado de la desilusión de un pueblo que ya no sabe en quién confiar. En Guayaquil, el rumor de las patrullas ya no da seguridad, da escalofríos. En las ventanas de los hoteles, en las esquinas de los barrios y en los puertos, el crimen sigue su marcha triunfal mientras las instituciones se caen a pedazos desde adentro. Estamos en un punto de no retorno. Si el Estado no logra limpiar sus filas de manera inmediata y radical, el Ecuador se encamina a convertirse en un narcoestado consolidado, donde la línea entre la ley y el delito sea inexistente. La traición institucional que hoy presenciamos es el capítulo más oscuro de nuestra historia reciente. Los allanamientos continúan y seguramente más nombres de peso caerán en las próximas horas, pero la duda persiste. ¿Qué tan profundo llega el agujero? ¿Cuántos uniformados más están trabajando para el bando equivocado esta misma noche? La respuesta podría ser el golpe final para nuestra democracia. Manténgase alerta porque en esta guerra interna el peligro habita donde menos lo esperamos. A veces lleva una placa y un arma entregada por el propio Estado. La reconstrucción de la nación o el colapso definitivo dependen de lo que pase en los próximos días. La historia no perdonará a los cómplices.